Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Quienes están pendientes de los avances de la medicina se habrán enterado que en otros países se están realizando complicadas operaciones a bebés dentro del vientre de la madre. Esto parecía muy lejano de nuestra realidad, en donde cada año cientos de niños mueren antes de nacer a causa de distintos problemas. Pues les tenemos una excelente noticia. En el Ecuador ya se están operando bebés dentro del vientre de la madre. Lo está haciendo un grupo de médicos en el Hospital del Seguro Social Carlos Andrade Marín, quienes nos invitaron a ver cuántos problemas han resuelto y la vida de cuántos niños han salvado. La idea de este programa es que todo el Ecuador se entere de lo que estos médicos pueden hacer y acudan al Seguro Social para salvar la vida de sus hijos. Hoy en nuestro país ya se opera a niños incluso antes de que nazcan. Malformaciones como ascitis, hidrotórax y hernias diafragmáticas ya se intervienen dentro del útero de la madre. Es intervenir a una madre gestante con un bebé que todavía está dentro del vientre de su madre. Por lo tanto, para nosotros, primero representa un reto. Los controles prenatales son fundamentales para detectar estos males y poder tratarlos a tiempo. El diagnóstico de cualquier malformación en el bebé se lo hacía en el momento del nacimiento. Ahora lo podemos detectar, como decía anteriormente, entre las 11 y 14 semanas para alteraciones cromosómicas, y después de esto podemos ver muchas alteraciones en el bebé en cualquier parte de su organismo. Operaciones extraordinarias. Empezamos. Los bebés pueden sufrir varios problemas mientras están creciendo dentro del vientre de su madre. Hoy haremos un recorrido por algunos de esos problemas y les contaremos cómo los están solucionando los médicos de la Unidad Médico-Fetal del Hospital Carlos Andrade Marín. Empecemos hablando de la ascitis, que se presenta cuando el tórax o el estómago del feto se llenan de líquidos. Esto impide que otros órganos, como los pulmones o el corazón, crezcan con normalidad, poniendo en riesgo la vida del bebé. Dos madres nos cuentan las historias de sus hijos que venían con ascitis y que hoy gozan de una vida sana y feliz. La pequeña María Valentina hoy sonríe y juega con su madre. Un acertado diagnóstico le permitió salvar su vida. Mi esposo y yo viajamos a Quito para una ecografía de control y el médico al momento de la ecografía fue enseguida que me dijo que había algo que le llamaba mucho la atención en mi hija y era que la barriguita de ella estaba completamente llena de agua. El abdomen de Valentina había crecido considerablemente. En las ecografías se podía visibilizar que estaba lleno de líquido. A esta patología se le llama ascitis. El bebé de la señora Hazel tuvo una gran distensión por acumulación de líquido exclusivamente dentro del abdomen. Este bebé iban a terminar su embarazo a las 28 semanas, precisamente al ver que esa cantidad de líquido amniótico distendía el abdomen y además secundariamente hacía que el diafragma y sus pulmones no puedan desarrollar. Imagínense, y que le diga eso, chut, no, yo pasé un embarazo súper terrible, solo llorando, triste, y siempre hasta el final con la expectativa de que no sabía qué era lo que iba a pasar, porque el médico siempre me decía que tengo que estar consciente de que lo que mi hija tiene no es normal y que bueno, algo podía pasar. Yo no me hice muchas ilusiones de comprar ropita y cosas para la niña, porque la verdad no sabía qué era lo que podía pasar. Situación similar la vivió Cristian y su familia, al enterarse que su hija tenía, en cambio, líquido en la caja torácica. Le hicieron un eco de urgencias y en el eco se dieron cuenta de que la bebé estaba llena de líquidos. Al ser la primera hija para Cristian y María Fernanda Andarmuño, la situación fue aún más delicada. Como era algo que por primera vez en mi vida había escuchado, porque yo había escuchado casos, pero quizás que los bebés tenían algún problema en el corazón o algo por el estilo, pero en el momento en que el ecógrafo dijo, o sea, las cosas no están bien, nunca antes usted se había hecho un eco, le dije, sí, hace un mes. Me dice, ¿y no le dijeron nada malo que pasaba con usted? Le digo, no, todo estaba bien. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? Sí, pasa algo malo, pero lo tiene que valorar un ginecólogo. Tenía absolutamente lleno de líquido el tórax. Lo único que nosotros podíamos ver
era el corazón que latía en el medio de una gran cantidad de líquido y los pulmones de este bebé eran 2 pequeñas porciones que flotaban en la parte superior, sin ninguna posibilidad de desarrollo. La vida de las 2 pequeñas estaba en peligro. Necesitaban urgentemente ayuda médica. En los 2 casos acudieron al Hospital Andrade Marín de Quito, en donde se les realizó drenajes intrauterinos de abdomen y tórax respectivamente. Es decir, introducir un drenaje en el abdomen del feto, evacuar el líquido y permitir que el diafragma descienda y los pulmones puedan desarrollarse. El procedimiento consiste en aplicar anestesia local a la madre. Con la ayuda de un soporte ecográfico se visualiza el bebé dentro del vientre. Se introduce una aguja que extrae el líquido. En el caso de la pequeña Valentina se le extrajo el líquido de su cavidad abdominal. Hazel recuerda que la intervención duró 45 minutos y que al poco tiempo sintió ya los cambios. Entonces realmente hasta yo sentí alivio, porque por la cantidad de agua que ella tenía en la barriga, yo tenía una barriga muy grande y era pesada y a mí me faltaba la respiración. Entonces después de la intervención que me hacían, yo me sentía con la barriga, era notable, ya más pequeña y podía respirar más tranquila. En el caso de Cristian, la intervención de su hija duró casi 4 horas. Él aún recuerda esos momentos. Bueno, nos dio la buena noticia de que la operación había salido con éxito. Nos explicó el procedimiento indicándonos de que inclusive con estas agujas para extraer el líquido estuvieron a 10 milímetros del corazón de la bebé, y que era algo impresionante. Nos dijo que nuestra bebé era una guerrera, una luchadora que definitivamente quería vivir. El doctor Santiago Chávez, jefe de la unidad materno-fetal del Hospital Andrade Marín, nos explica por qué se da acumulación de líquido dentro del feto. La causa son múltiples, normalmente no diagnosticables o no fácilmente diagnosticables in útero. La principal causa son perforaciones intestinales espontáneas dentro del útero. María Fernanda resalta la labor del Seguro Social, pues asegura que la intervención realizada a su hija, sumada a los días de hospitalización de haberlo realizado en un hospital privado, sumarían más de $80,000, dinero que no hubiera podido pagar. Yo en realidad estoy sorprendida porque yo creo que en otras épocas, en años anteriores, esto no hubiera sido posible. Ahora estas 2 pequeñas están fuera de peligro, gracias al diagnóstico oportuno y la acertada intervención de un grupo de especialistas. Hay un sinnúmero de enfermedades, malformaciones o síndromes que pueden afectar al feto que crece dentro del vientre de la madre. Asimismo, son múltiples las causas de estos problemas. Lo importante es detectarlos a tiempo y saber que ahora muchas de esas patologías pueden ser resueltas y que niños que estaban destinados a morir hoy viven sanos y felices. Esto es posible porque el Seguro Social, el equipo de médicos de la unidad médico-fetal, está operando fetos dentro del vientre de la madre, algo que hasta hace poco solo se hacía en otros países. También operan niños apenas nacen. Todo depende del problema que presenten. Revisemos cuáles son las principales patologías que pueden presentar un bebé durante la etapa de gestación. Ingresar al útero de la madre para realizar operaciones en el feto suena increíble y hasta imposible, pero no es así. Operaciones de este tipo se realizan en todo el mundo y en nuestro país también. Desde hace año y medio, en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES, se denominan cirugías intrauterinas. El doctor Santiago Chávez, coordinador de la unidad materno-fetal de este hospital, nos cuenta. Es intervenir a una madre gestante con un bebé que todavía está dentro del vientre de su madre. Por lo tanto, para nosotros, primero representa un reto. Es una cirugía que en el mundo se hace desde hace muchos años y que yo creo que en el Ecuador llegó el momento de hacerla, ¿no? En el vientre de la madre, el bebé puede desarrollar diversas enfermedades o malformaciones que ponen en riesgo su normal desarrollo e incluso su vida. Puede haber trastornos en el tórax, alteraciones del corazón, puede existir trastornos en el músculo que divide el tórax con el abdomen, que se llama diafragma. Puede haber trastornos en el abdomen y trastornos de las extremidades y trastornos también de la columna vertebral. Diversas son las causas por las cuales estos males se presentan, desde predisposición genética a agentes externos. Las malformaciones congénitas son la 8ª causa de muerte infantil en el país y las dificultades respiratorias la 5ª. Antes de las cirugías intrauterinas, los padres de bebés con estos problemas debían esperar el nacimiento para que sus niños sean tratados y en muchos casos los bebés fallecían antes de nacer.
Hoy, con estas cirugías, la realidad es diferente. Todo proceso quirúrgico de este tipo inicia con la realización de la fetoscopía. Chávez nos explica. La fetoscopía es una intervención que consiste en introducir un trócar o un tubo a través de la pared abdominal de la madre, atraviesa el útero, atraviesa la membrana amniótica y llega a la cavidad amniótica. Una vez que usted está dentro de la cavidad amniótica, ponemos una fuente de luz y podemos ver externamente qué es lo que está sucediendo dentro del ambiente intrauterino. Eso es una fetoscopía. Estas operaciones son muy delicadas y requieren de mucha técnica y preparación de los médicos. Por ejemplo, el trocar que sirve para ingresar al útero mide apenas 10 milímetros de radio y los aparatos que se introducen a través de este miden apenas 2 milímetros. Realizada la fetoscopía, se procede con la operación en el feto, dependiendo de cuál sea su malestar. Como toda intervención quirúrgica, este tipo de operación conlleva riesgos. Cuando se somete una madre a este tipo de procedimiento, tiene que tener muy claro que también puede malograrse el procedimiento porque puede producirse primero puede llegar una infección o puede producirse algún sangrado interno o se procede, digamos, a una pérdida por un parto prematuro por la estimulación. Entonces, toda intervención tiene su riesgo. Por eso es que nosotros escogemos muy detalladamente cuál es el caso que amerita un intervencionismo, porque hay complicaciones. En el caso del Hospital Carlos Andrea de Marín, se han realizado 25 intervenciones intrauterinas, siendo las más comunes las de asitis, hidrotórax y drenajes de vejiga. También se ha hecho una intervención de hernia diafragmática. Lamentablemente, no todas las malformaciones o males con feto presente se pueden tratar vía intrauterina. En muchos casos, se debe esperar a que el bebé nazca. Una malformación esquelética, una deformidad musculoesquelética, una alteración y cardiopatías importantes y aún las cardiopatías leves, las malformaciones estructurales faciales, las fisuras labiales, las fisuras palatinas, las alteraciones del pabellón auricular. Es decir, existe una gran cantidad de patologías en las cuales nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Para poder intervenir es necesario un diagnóstico temprano a través de una ecografía. Por ello, son muy importantes los controles prenatales. Con 21 semanas hacemos un eco anatómico, se denomina así porque se hace un tamizaje, digamos, de todos los órganos del niño para determinar si es que está viniendo un niño saludable o no. Después del nacimiento del niño, un control postnatal periódico y riguroso es muy necesario e importante. Cuando un niño tiene alguna malformación que ha sido solucionada intraútero, tiene que ser controlado luego del nacimiento en forma más frecuente que los otros niños, tanto por el médico pediatra como por el médico que le ha operado. Hoy en día, la tecnología ofrece opciones que tiempo atrás eran impensables o poco alcanzables para que madres y padres puedan cuidar mejor de la salud de sus hijos, incluso antes de que nazcan. En un momento estuvimos dentro del quirófano del Seguro Social para mostrarles cómo los médicos solucionan un problema que parece grave, pero resulta ser resuelto de manera sencilla. Niños que nacen con todos sus intestinos afuera. También les hablaremos de lo importante que es el control prenatal.